Por esta sala del Teatro Municipal, en 1984, volaban delicadas las notas surgidas de un piano ubicado justo allí, en el centro del escenario, e interpretadas por el maestro Claudio Arrau. Tocó aquí a pesar de haberse propuesto no regresar al país mientras durase la dictadura. ¿Qué hizo que haya decidido venir a tocar a Chile siendo él tan contrario al régimen militar? Estos son los detalles de cómo se gestó y cómo vivió la gente esa última visita hace 40 años de uno de los artistas más importantes y virtuosos de nuestra historia. Claudio Arrau es una figura universal y uno de los músicos más respetados y reconocidos por todos los músicos. El maestro Arrau, sin duda, una de las glorias de la cultura de nuestro país. ¿Cuáles son sus sentimientos en estos momentos? Es difícil decir, son sentimientos de darles lo que yo puedo dar de nuevo. Y es que habían pasado 17 años en que el pianista no regresaba a Chile. Claudio Arrau era una figura mítica, era como una leyenda, un rockstar, absolutamente. Por eso se aglomeran centenares de personas en el antiguo aeropuerto de Pudahuel. Él era un pianista de categoría universal, pero era un ciudadano chileno que estaba en una situación universal. Así, entra al terminal aéreo el 10 de mayo de 1984, mientras un coro incluso pide que viva por muchos años. Fue una fiesta nacional a nivel popular. Habían colas de personas que querían conocerlo, mirarlo, tocarlo, sentirlo. Su primer gran encuentro con el público se da en el Teatro Municipal de Santiago. El destacado artista ensayó desde las 16 horas su concierto de mañana en el Teatro Municipal. La Orquesta Filarmónica, dirigida por Juan Pablo Izquierdo, repasó durante más de 3 horas las 2 piezas que interpretará el insigne pianista. Y ahí está Claudio Arrau. Esta es Televisión Nacional de Chile, llevando a todo el país las alternativas del primer concierto de Claudio Arrau en Chile. Comenzamos con Brahms. Voy reteniendo la orquesta para producir la entrada del maestro. Y entra el piano y dice, qué lindo es. Un país necesitado en términos espirituales, como nos mostraría 3 años después esa multitudinaria visita del Papa Juan Pablo II, era el mismo que necesitado también de cultura. Vibraba en el 84 con la presencia de un chillanejo, nacido en 1903, y que a los 6 años daba su primer concierto. Un detalle que recuerdo es que mi hermana mayor me sujetó sobre la silla para que no me cayera, porque era tan chico. Y becado por el Congreso durante la presidencia de Pedro Montt en la primera década del siglo XX, viaja a estudiar a Alemania, siendo parte de un linaje de campanillas. O sea, yo creo que el linaje en este caso es como bien ilustrativo en cuanto al resultado, porque finalmente te das cuenta de que hay todo como un entendimiento del pianismo
desde esa herencia. Y es que la línea de sucesión es fantástica. Arrau fue discípulo del pianista alemán Martin Krauss, a su vez discípulo de Liszt, discípulo de Czerny y aquel discípulo del mismísimo Beethoven. Entonces estamos hablando de un pianista que viene de la escuela misma. La esencia, ¿no? El material, la materia prima. Y eso se nota. Era un poeta, creo que queda súper claro eso en los nocturnos de Chopin que grabó para Philips. No cualquier grabación. El de Claudio Arrau fue el primer CD de música clásica o docta grabado en la historia. Philips por algo lo escoge a él y por algo cuando uno escucha esa obra siente esa poesía. Volcaría en aquella última visita del 84 toda esa experiencia y una enorme calidad humana en una clase magistral, un encuentro con jóvenes estudiantes de música en el Salón Filarmónico del Teatro Municipal, el mismo que hoy lleva su nombre. Yo miro las fotos y veo a mis compañeros que yo los conocí después, porque estábamos todos los pianistas ahí. Y fue muy lindo, además una persona muy amable, se rió. Viaja también a su natal Chillán. Que es insólito, yo vivía en Concepción, entonces me dijeron, tócale al maestro. O sea, eso marca una vida de todas maneras. La provisoria pianista de Concepción, Mirna Oces, tocó para él. Luego, según agenda, viene el concierto popular, gratuito, en la Catedral Metropolitana. Yo nunca había visto la catedral y nunca la he vuelto a ver con esa cantidad de público. Es bien impactante, ¿no? Es ver esta figura como imponente, encorvado a veces, como muy ensimismado, pero que te hace sentido con cómo suena el piano, cómo suena su piano. El piano y él es el instrumento. Tú sentías como un sonido que se transformaba como en burbujas, esas que juegan los niños, pero gigantes, ¿entiendes? Y esas te tocaban y pasaban, era magia total, absoluta magia. Estamos al lado de Juan Pablo Izquierdo. Juan Pablo, por favor, si pudieras un segundito. Había una presencia de Brahms y Beethoven a través del maestro Arrau muy fuerte. Esta aclamación final. Bueno, maravillosa, revela el entusiasmo que produce y el reconocimiento que se le debe al maestro Arrau. El hombre, nosotros hicimos un ensayo anoche y ahora era otra cosa, increíble. El aplauso esa noche en la catedral dura exactamente 10 minutos. Faltaría, luego de eso, la despedida del gran público a tablero vuelto, una vez más, en el Teatro Municipal de Santiago. Y ahí está, el maestro Claudio Arrau en Chile, última presentación en nuestro país. Muchos lo suponen, pero el libro 4 aproximaciones al arte de Arrau, escrito por uno de sus discípulos, el mexicano Héctor Vasconcelos, lo confirma. Claudio Arrau no quería tocar para Augusto Pinochet en sus conciertos. Antes de su venida, antes de aceptar, me tocó conversar con él sobre este tema. Él era un opositor a la dictadura. Él era un demócrata y no iba a transar con eso. Han habido otros músicos importantes como Pablo Casals, que nunca más volvió a España mientras estuviera Franco, ¿no? Y yo creo que había un poco eso en Claudio Arrau. En 1940, residiendo en Alemania, de hecho, hizo una gira por Latinoamérica y fue allí cuando decidió no regresar al país germano, sino hasta 14 años después, dada su profunda oposición al régimen nazi. Pero por suerte para nosotros nos regaló ese momento, nos regaló su música.
porque decidió volver a Chile a sus 81 años tras recibir el Premio Nacional de Artes Musicales el año anterior, pero sin aviso, y en el último de sus conciertos en el Municipal, en el palco oficial a la izquierda del escenario, aparece Pinochet. Viste de civil y le acompaña Lucía Iriart. Suena el himno de Chile y al centro de la escena está Claudio Arrau. Era obvio de que no estaba aquí favoreciendo una determinada dictadura o nada. Toda su historia había sido demócrata. Arrau, con su mano izquierda sobre el piano, jamás voltea hacia el palco presidencial. En el último concierto apareció el dictador. Todos sabíamos lo que significaba para él. Fue de muy mal gusto. Como imponía aquella época, tras el estribillo va otra estrofa que dice vuestros nombres, valientes soldados. Arrau persiste en ignorar el palco donde se ubica Pinochet. Claro, hubo personas que quisieron llevarlo por un lado o por el otro lado. Él muy sabiamente siguió por el lado de Beethoven y Brahms. Sembrando en esa visita de 15 días en el 84 una semilla que Juan Pablo Izquierdo descubre hoy con claridad. Porque en Chile hay una cultura musical. Dios quiera que se mantenga, porque de alguna manera es reconocer lo que somos, y somos a veces mucho más de lo que creemos. Hoy presentamos ante Dios a este intérprete extraordinario. El cuerpo de Claudio Arrau, 7 años después de su última visita, regresaba al país, tras su muerte en Austria. Y el sentimiento que me embarga en este momento es de gratitud. De gratitud y una profunda humildad, porque el maestro viene para acá, viene a descansar aquí. En Chillán, la misma tierra que le vio nacer y le exportó luego al mundo para sorprendernos magnificente en aquella visita hace 40 años. Haber estado, digamos, y haber participado en eso, yo creo que de los buenos momentos de la vida. Nos lo deberían enseñar a todos en el colegio, porque, insisto, es una figura mayor. O sea, efectivamente es un pianista único y es de los mejores pianistas de mejores pianistas, punto. La géstica, la presencia del maestro Arrau en sus conciertos era enorme. Había una luminosidad. Fue un destello en momentos en que el arte poco se podía manifestar en nuestro país, pero un destello potente, la poderosa luz. Claudio Arrau, un chileno que por sus méritos pasó de Chillán a la eternidad.